Hola a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. Hoy vamos a empezar con los imperios. Como sabéis, estamos en las fechas de Navidad y os prometí que en Navidad haríamos un trabajo de un imperio. Y en esta ocasión el imperio va a ser el Imperio Romano. Así que pongamos el casco, las armaduras, subamos a la cuadriga, zucemos a nuestros caballos y vámonos al Imperio Romano. El Imperio Romano, el Antiquum Imperium Romanum, Senatus Populesque Romanus o Respublica Populi Romani, fue el tercer periodo de civilización romana en la Antigüedad clásica, posterior a la República Romana y caracterizado por una forma de imperio, viene precedido por la extensión de su capital, Roma, que extendió su control en el torno al mar Mediterráneo. Bajo la etapa imperial, los dominios de Roma siguieron aumentando hasta llegar a su máxima extensión durante el reinado de Trajano, momento en que abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del Mar Caspio, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico al oeste, y desde el desierto de Sáhara al sur hasta las tierras boscosas de orillas de los ríos Rin y Danubio y la frontera con Caledonia al norte. Su superficie máxima estimada sería unos 6,5 millones de kilómetros cuadrados. El término es la traducción de la expresión latina Imperium Romanum, que significa literalmente el dominio de los romanos. Polibio fue uno de los primeros hombres en documentar la expansión de Roma, aún como república. Durante los casi 3 siglos anteriores al gobierno del primer emperador, César Augusto, Roma había adquirido mediante numerosos conflictos bélicos grandes extensiones de territorio que fueron divididas en provincias gobernadas directamente por pretores y procónsules, elegidos anualmente por sorteo entre los senadores que habían sido pretores o cónsules el año anterior. Durante la etapa republicana de Roma, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago, cuya expansión por la cuenca sur y el oeste mediterráneo occidental rivalizaba con la de Roma y tras las 3 guerras púnicas se convirtió en primera gran víctima de la República. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales en la península itálica y a adquirir poco a poco nuevos dominios que debían administrar como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania, Iliria, etc. Los dominios de Roma se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables, con un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Asimismo, un ejército creciente reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener réditos políticos. Así fue como surgieron personajes ambiciosos cuyo objetivo principal era el poder. Este fue el caso de Julio César, que no solo amplió los dominios de Roma, conquistando la Galia. El romano, como sistema político, surgió tras las guerras civiles que surgieron a la muerte de Julio César, en los momentos finales de la República Romana. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido un mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar Dictator Perpetuus, dictador vitalicio. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano, que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo, dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo retorno, sin embargo, sería efímero. El presidente no pasó desaparecido por el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma. Tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado Marco Antonio, unido a la reina VII de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. A su regreso triunfal de Egipto, convirtiéndose desde ese momento en provincia romana, la implantación del sistema político imperial sobre los dominios de Roma devenía imparable, aún manteniendo a las fuerzas republicanas. Augusto aseguró el poder imperial con importantes reformas
y una unidad política y cultural civilizando greco-romana, centrada en los países mediterráneos, que mantendrían su vigencia hasta la llegada de Diocleciano, quien trató de salvar un imperio que caía hacia el abismo. Fue este último quien por primera vez dividió el vasto imperio para facilitar su gestión. El imperio se volvió a unir y separar en diversas ocasiones, siguiendo el ritmo de guerras civiles, usurpadores, repartos entre herederos al trono, hasta que a la muerte de Teodosio I el Grande en el año 395 quedó definitivamente dividido. En el inmenso territorio del Imperio Romano se fundaron muchas de las grandes e importantes ciudades de la actual Europa occidental. El norte de África, Anatolia, el Levante, ejemplos son París, Lutecia, Estambul, Constantinopla, Viena, Vindobona, Barcelona, Barcino, Zaragoza, César Augusta, Mérida, Augusta Emérita, Milán, Mediolanum, Londres, Londinium, Colchester, Camulundonum o Lyon, Lugdunum, entre otros. Finalmente, en el 476, el Helio Odacro depuso el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo. El Senado envió las insignias imperiales a Constantinopla, la capital de Oriente, formándose así la capitulación del Imperio de Occidente. El Imperio Romano Oriental proseguiría casi un milenio en pie con el Imperio Romano, aunque usualmente se usa el moderno nombre historiográfico de Imperio Bizantino. En 453, Constantinopla cayó bajo el poder del Imperio Otomano. El legado de Roma fue inmenso, tanto es así que varios fueron los intentos de restauración del imperio, al menos en su dominación. Destaca el intento de recuperación de Occidente de Justiniano I, por medio de sus generales Narcés y Belisario, el de Carlomagno con el Imperio Carolingio, o el del Sacro Imperio Romano Germánico, sucesor de este último, pero ninguno llegó jamás a reunificar todos los territorios del Mediterráneo, como una vez lograra la Roma de tiempos clásicos. Con el colapso del Imperio Romano de Occidente, finalizaba oficialmente la Edad Antigua hasta el inicio de la Edad Media. Los primeros emperadores, desde Augusto hasta la muerte de Nerón, es decir, entre el 27 a.C. y el 68 después de Cristo, formaron la dinastía Julio-Claudia, que tras el periodo del 68 al 69, el año de los 4 emperadores, dio paso a la dinastía Flavia, con 3 emperadores, del 69 al 96, y a la dinastía Antonina. Los 5 buenos emperadores, del 96 al 180. El 180 se inició la dinastía Severa, que duró hasta la muerte de Alejandro Severo en el 235. Con la muerte de Alejandro se da por iniciada la crisis del siglo III. Vamos a hacer así. Dinastía Julio-Claudia, 27 antes de 69 después de Cristo. En este apartado, en este momento, vamos a hablar solo de los Julio-Claudio. Así que allá vamos. Los sucesores de Augusto no demostraron ser especialmente dotados, lo que evidenciaba las debilidades de un sistema dinástico hereditario. Tiberio, Calígula, Nerón fueron especialmente despóticos e incluso se dejaron llevar por excesos, que pusieron a prueba la fortaleza del sistema consolidado bajo la administración de Octavio. En la dinastía Fabia duró ni más ni menos que desde el 69 al 96 después de Cristo. Esta dinastía de 3 emperadores, sobresalió en el aspecto de la administración y la construcción. Mantuvieron protegidas las fronteras mediante campamentos militares y otorgaron derechos de ciudadanía romana a los habitantes de las provincias del imperio. La dinastía Antonia fue del 96 al 180 después de Cristo y fue la época de mayor extensión del imperio, ¿vale? Es conocida como la época de los 5 buenos emperadores.
Ellos llevaron Roma a su culmen territorial, económico y de poder. Nerva, Trajano, de origen hispano y gran conquistador. Adriano, querido emperador que realizó grandes reformas y visitó numerosas partes del imperio. Antonio Pío y Marco Aurelio, pensador a la par que defensor de las fronteras. La dinastía Severa fue del 193 a 235 después de Cristo. Crisis del siglo III, 235-284. El Bajo Imperio, 284-395. Diocleciano y la tetrarquía. Dinastía constantiniana fue del 305 al 363. La dinastía valentiniana, 364-395. La división del imperio fue en el 395 hasta el 476. El imperio romano de Occidente es la parte occidental del imperio romano, después de su división en Occidente y Oriente, iniciada con la tetrarquía del emperador Diocleciano, fue del 284 al 305, y efectuada de forma definitiva por el emperador Teodosio I, 379-395, que lo repartió entre sus dos hijos. Arcadio recibió el imperio de Oriente y Honorio recibió el imperio de Occidente. El fin del imperio romano de Occidente fue del 395 al 476. A principios del siglo V, las tribus germánicas, empujadas hacia el oeste por la presión de los pueblos hunos, procedentes de las etapas asiáticas, penetraron en el imperio romano. Las fronteras cedieron por falta de soldados que las defendiesen y el ejército no pudo impedir que Roma fuese saqueada por visigodos y vándalos. Cada uno de estos pueblos se instaló en una región del imperio donde fundaron reinos independientes. Uno de los más importantes fue el que derivaría a la postre en el Sacro Imperio Romano Germánico. Ellos que decían que nunca iban a ser derrotados por bárbaros. Y aquí lo veis. El emperador ya no controlaba el imperio, de tal manera que en el año 476 Odoacro, rey de los Herulos, destituyó a Rómulo Augustulo, un niño de 15 años que fue el último emperador romano de Occidente, y envió las insignias imperiales a Zenón, emperador romano de Oriente. Los intentos de restauración del imperio a lo largo de los siglos que suceden a la caída del imperio romano de Occidente, muchas civilizaciones de la Edad Media y más tarde de la Edad Moderna se proponen restaurar el imperio romano a su antigua gloria. El intento más antiguo y al que más se acercó fue el del imperio bizantino, por decisión de Justiniano I en el siglo VI, utilizando a sus mejores generales Narsés y Belisario, de los que os hablé antes, para devolver la antigua gloria del imperio. 3 siglos más tarde, un rey franco, Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, fundó la dinastía carolingia, convirtiendo el reino franco en el imperio carolingio. Carlomagno se hizo con el poder de la mayoría de los territorios de Europa central, convirtiéndose en la principal potencia de Europa. En ese momento, más tarde, se firmó el Tratado de Verdún, en el 843, que repartió el imperio entre los 3 nietos de Carlomagno. Los reinos sucesores fueron la Francia occidental, que se convertiría en el reino de Francia, Francia Media y Francia Oriental, que se convertirían en el Sacro Imperio Romano. A pesar de que fue muy extenso, no se asemejaba en tamaño ni siquiera al Imperio de Occidente, en su apogeo territorial. Un reino sucesor del Imperio Carolingio se hizo con mucho territorio en Europa. Fue entonces cuando fue bautizado como Sacro Imperio Romano. Este imperio no fue tan extenso como su antecesor, el Imperio Carolingio, pero fue mucho más duradero, llegando hasta la edad contemporánea. El mando supremo del ejército correspondía al emperador. En provincias al mando correspondía al gobernador provincial, pero este a su vez estaba supeditado del emperador, que podía apartarlo en cualquier momento. Podía también asumirlo temporalmente el emperador. El número de legiones osciló en toda la época imperial con un número máximo cercano a la treintena.
Las clases altas de caballeros y senadores fueron desapareciendo por el ejército, de modo que las legiones debían reclutarse entre los ciudadanos, primero en Italia y después progresivamente en las provincias donde estaban acantonadas. Destacaron los mauros, los tracios y sobre todo los ilirios, de modo que desde Adriano el reclutamiento se hizo casi exclusivamente en las provincias donde servía la legión. Y por fin se recurrió a mercenarios extranjeros, sobre todo germanos. Con la entrada de los proletarios en el ejército, se profesionalizó. Si bien estos soldados tenían más facilidad para el motín y el saqueo, los accesos que se ganaban por méritos, por favores o por dinero, el tiempo de servicio fue aumentando progresivamente, y no eran excepcionales servicios de 30 o más años, tras lo cual se conseguía un estipendio económico, la ciudadanía y los privilegios como el acceso a algunos cargos municipales. La legión disponía de arsenales y de talleres de fabricación y reparación. Los soldados recibían un sueldo, donativos imperiales en ocasión del acceso al trono. Las fiestas o los motines, regalos, el botín de guerra, la reacción de alimentos diaria fue creciendo y se le proporcionaba trigo, sal, vino, vinagre, carne fresca y carne salada. Los campamentos se convirtieron en plazas fuertes. Disponían de murallas y torreones y se dividían interiormente en 4 partes marcadas por 2 vías perpendiculares. Contenían sala de baños, salas de reuniones, capillas, oficinas, cárcel, hospital y almacenes. Los mercaderes, artistas, prostitutas y los otros acudían a sus alrededores y se establecían construyéndose aglomeraciones urbanas, y crecían los barrios exteriores por la población civil, cabane, con casas de baños, anfiteatros y otros edificios públicos. Los terrenos próximos se utilizaban como pastos para el ganado, que se arrendaban a los agricultores de la zona. ¿Cuál era la estructura de una legión? Una típica legión romana, cuyo emblema era un águila plateada, consistía en 10 cortes, con su respectivo estandarte, cada una de ellas con 5 o 6 centurias de 80 hombres, subdivididas en 10 contubertinos, unidad básica de 8 legionarios que compartía tienda. Contando pues cada legión con 5 o 6 mil hombres de infantería, divididos en 50 o 60 centurias. Contaban también con las guerrillas regulares, auxiliares y de caballería, alae, con 120 hombres de caballería. El emperador y su nombre, el gobernador provincial, designaban a los legatus legionis, lugartenientes de la legión con funciones de pretor, y a sus asistentes, los tribunos militares y los centuriones. Cuanto a los legados de la legión estaban los beneficiari, encargados de misiones de confianza. Los extracto, escuderos, los comentarienses, archiveros, los corniculari, contadores, y los actuarios, escribientes. Los tribunos militares se dividían en laticlavi, afectos de la administración, y angusticlavi, misiones posteriormente militares. Los centuriones eran los oficiales básicos de infantería, la centuria de 80 hombres, y la caballería, la turna de 30 hombres. Cada centuria y turma tenía un suboficial llamado optio, equivalente a sargento, que también ejercía funciones administrativas. Los decuriones eran suboficiales que en la infantería mandaban en una decuria, 9 hombres, y en la caballería de las unidades auxiliares mandaba un escuadrón o turba, 30 jinetes. Otros suboficiales eran tesserarius, equivalente a un sargento, el signifir o el vexillarius, portaestandartes, el aquilfer, el portador de la águila legionaria, el campiductor, el instructor, y el pecunarius, el furriel. Las cortes se estructuraban en 10 filas de 40 o 60 hileras que en tiempos de Trajano se redujeron a 5 filas. Con Adriano surgió el corte familiar compuesto de 1200 soldados escogidos, mientras las restantes cortes fueron llamadas quingentarias y contaban con 500 soldados. Se estructuraron varias cortes especializadas, las de infantería peditata, la caballería o mixta equitativa, la policial tocada, la de vigilancia escubitoria, la de guarnición en una ciudad urbana, la encargada de apagar incendios vigilio y la encargada de la guardia y custodia imperial de un caudillo. La pretoriana.
Este guardia personal del general jefe fue habitual en el imperio. Existía el cuartel general de guardia pretoriana o guardia del general en jefe. Los miembros tenían más sueldo y estaban dispensados de los trabajos del campo, y que llegaron a ser los árbitros del imperio. Vamos a dejar hasta aquí la primera parte. En la segunda parte vamos a empezar hablando sobre las centurias. Aquí descubriréis cosas nuevas sobre el imperio que no sabíais. Por ejemplo, estoy hablando de sus modos de ataque, de sus protecciones, de cuáles eran sus símbolos. Por ejemplo, las legiones llevaban el águila. Por ejemplo, en cómo se dividían. Eso va a ser cosas nuevas que vais a ir aprendiendo. Después también tengo pensado que se me va a dedicar, ya que estamos hablando del Imperio Romano, sobre la arquitectura del Imperio Romano. Hablamos de historia, sí, pero es que la arquitectura también forma parte de la historia. Y bueno, muchachos, os dejo. Espero que disfrutéis de este vídeo. Y en nada haré la segunda parte. Os informo que no va a haber más vídeos hasta después de Navidad, ¿vale? Yo, como mi compañero Marcos, estaremos de vacaciones en familia, así que no va a haber más vídeos. Gracias, un saludo, volved a la actualidad, apartar nuestros carros de guerra y disfrutad de estas Navidades en familia, viendo películas a lo grande, saliendo con ellos al cine, cantando canciones navideñas, jugando a juegos de mesa. Pasarlo bien y no desaprovechéis ni un solo día al lado de vuestra familia.